Por eso quisiera centrar mi atención esta mañana y hablar sobre lo que es el perdón. ¿Qué significa? Primeramente significa enviar, echar fuera, despedir. La idea básica del perdón es remitir o perdonar. Cuando se usa en relación con el pacto, con el pecado, es cancelar una deuda. Cuando hablamos de perdón, tenemos que hablar de varias cosas. Sí, es cancelar algo que hemos hecho. Cuando nosotros, tú y yo, vamos y vemos que nuestras deudas están canceladas, qué gozo, qué alegría, ¿no? Decimos, hemos pagado, al fin ya terminé, ya no me van a estar hablando. Porque a ninguno de ustedes les hablan, ¿verdad? Para que hablen, para pagar su teléfono, la luz o cosas así. Lo que tenemos que centrar nuestra atención en cuanto al perdón es que es cancelar una deuda. Y eso es lo que Dios hizo a través de su palabra. La base fundamental del perdón se encuentra en el sacrificio de Cristo en la cruz. Si tenemos que hablar del perdón, tenemos que hablar de la obra de Jesucristo en la cruz. Tenemos que hablar del mensaje de la gracia. Tenemos que hablar del mensaje de la cruz. En Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. No hay otro nombre en este cielo más que el nombre de Jesús, el nombre de Dios mismo. Y dice: y no me acordaré de tus pecados. Algo que tenemos que tener primeramente claro en nuestro corazón es que Dios ha decidido borrar y no acordarse de todo lo que nosotros hemos hecho. Toda esa acta de decretos que estaba escrita fue borrada por la sangre de Jesús, cancelada esa deuda que nosotros teníamos por amor, por el inmenso amor que Dios tiene por ti y por mí. Y Jesús dijo: porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Borrados, pagados, cancelados. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que considerar hablar del perdón es cómo es que Dios me ha perdonado a mí. ¿Y qué ha hecho Dios con todo lo que yo hice contra Él? ¿Habremos hecho cosas contra Dios? ¿Habremos tenido actitudes, pecados, pensamientos contra Dios? A veces nosotros pensamos que desearle mal a una persona no solo es el acto, sino a veces el propio pensamiento, el propio sentimiento de coraje, de amargura, de dolor contra una persona. Es lo mismo que hacerlo. A veces mi esposa le dije: oye, pero no lo dije. ¿Pero lo pensaste? Pues sí, pues es lo mismo. Delante de Dios lo que hacemos es eso. Tenemos que ver que la base fundamental de todo lo que Dios ha hecho se encuentra en la cruz. Esa es la conclusión de lo que vamos a estudiar. Pudiéramos hablar de tipos del perdón. Digámoslo así, que existen dos tipos, pero en realidad tenemos que hablar del único perdón que Dios nos enseña a través de su palabra. Pero el hombre agrega que él tiene una manera de perdonar. Tenemos que considerar que el perdón viene de Dios. El perdón es divino. Dios separa el pecado del pecador. Una de las cosas que tenemos que entender es eso de parte de Dios. Dios separa el pecado del pecador. Porque si lo relacionara, entonces la obra de Cristo no sería suficiente para considerar que este pecador necesita ser lavado, limpiado con algo muy especial, que fue la sangre de Jesús. La sangre de Cristo fue tan suficiente que no necesitamos hacer nada más para saber que Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Si tú le crees a Él. Si tú no vas a Él y le dices y le reconoces y le crees que ha perdonado todos tus pecados, una de las cosas que va a estar atormentando en este momento precisamente es tu pasado. No creo que mi pasado Dios lo haya justificado. Y eso significa no aceptar que la obra de Jesucristo fue suficiente para reconocer que todo lo que hicimos, Cristo lo pagó. En el Antiguo Testamento hablamos que los pecados eran cubiertos por la sangre del Cordero.
Eso hacía el propiciatorio. El sacerdote vertía, rociaba, vaciaba la sangre para que los pecados de todo el pueblo fueran cubiertos. En el caso de nosotros, cuando Juan ve a Jesús, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y te lo digo 3 veces para que lo recuerdes. Todo lo que tú hayas hecho en el pasado, si creíste en Jesucristo, fue borrado, redimido, pagado en la cruz del Calvario. No hay razón, motivo suficiente para pensar que tú te tienes que atormentar por las cosas del pasado. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Toda esa acta de decretos fue borrada por el amor y la misericordia que Dios tiene por ti y por mí. Primera cosa que tienes que tener claro es que el perdón de Dios es real, es suficiente por la obra de Jesucristo. Hagas lo que hagas, si tú vas a Dios y le pides perdón, siempre Dios te va a perdonar. Así es que tienes que saber eso, o recordar eso, que el perdón de Dios es tan suficiente que no hay nada que Dios no pueda perdonar si tú no vas y se lo confiesas. Si tú vas y le pides perdón, Dios estará dispuesto vez a vez. Y no solo en Navidad, como solamente a veces muchos solemos hacernos, ponernos a cuentas en Navidad, o no solo en un sepelio, porque es bien triste y bien vergonzoso escuchar a una persona que solo en el ataúd de la mamá o del papá los hermanos puedan ponerse en paz y a cuentas. Necesitas esperar que tu padre o tu madre mueran, que tu esposo, tu cónyuge, tu esposa muera para poderte poner a cuentas con aquel que estás disgustado. ¿Cuántas personas pasan días, semanas, años, meses que no se hablan porque por alguna razón que nunca va a ser suficiente justificación se han dejado de hablar y se han dejado de amar y se han molestado? Yo conozco mucha gente así, a un creyente que mientras esté esa persona yo no voy, no me interesa. Nosotros tendríamos que reconsiderar delante de Dios, porque hay algo más que Dios nos enseña a través de eso. Entonces lo que tenemos que ver en cuanto al perdón de Dios es que Él decide olvidarse, cosa que nosotros no podemos hacer, solo que padezcamos Alzheimer, ¿no? Entonces nuestra mente va a olvidar muchas cosas, como nos llamamos, amnesia o cualquier tipo de enfermedad. Pero Dios decide por su voluntad, decide por amor olvidarse de todo lo que hemos hecho. Así es que el perdón, en nuestro caso, en la parte humana, no es olvidar. Perdonar no es olvidar. La Biblia no dice eso. Perdonar significa pasar por alto la ofensa, echar fuera, no relacionar la ofensa con aquel que nos ofendió. Porque entonces estaríamos desde un punto humano solo considerando que ese es malo por lo que me hizo, o esa es mala por lo que me hizo. En la parte humana, el hombre hace más énfasis en la persona que en la ofensa. Y le ve y le molesta, ya quizás ni es la ofensa. Porque hay ofensas que empiezan con algo muy pequeño. Y como va pasando el tiempo, esas ofensas van creciendo. Se van haciendo grandes. Van creciendo y creciendo y creciendo. El orgullo, la amargura, el rencor va creciendo y creciendo y creciendo, cuando tiene una solución tan fácil y tan sencilla, que es ir a la cruz y hacer lo que Jesús hizo. Y tú lo puedes hacer, no por ti mismo, sino porque Cristo mora en ti. ¿Cuántas veces nos ofendimos este año? Unos y otros, por alguna razón o pretexto. Los padres a los hijos a los padres, el esposo a la esposa, la esposa al esposo,
El pastor a los hermanos al pastor, los hermanos unos a otros. ¿Cuántas veces nos pudimos ofender sin querer queriendo, con toda la intención? ¿Y sabes qué? Nosotros estamos dolidos, amargados, sufriendo porque me ofendieron. Imagínate a Jesús. Imagínate a Jesús con todo el escarnio que hicieron contra él estando en la cruz del Calvario, cuando todos se burlaban antes de subirlo, lo abofetearon, le dijeron adivina quién soy, etcétera, etcétera. Si eres Dios, sálvate. Cuánta burla hicieron por ti, por él. Y él, por amor a ti y a mí, soportó el oprobio, menospreciando lo que estaba pasando en la cruz. ¿Sabes qué, hermano? Sí se puede en Cristo, no fuera de Él. En Cristo se puede perdonar como Él perdona. Y nosotros a veces decimos que no podemos olvidar. ¿Qué es necesario entonces para que tú y yo podamos perdonar? Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que perdonarnos unos a otros las ofensas? Siempre. ¿Sabes por qué? Porque Cristo te perdona siempre. Y si tú no perdonas, como dice Mateo capítulo 6 y en los otros evangelios, si tú no perdonas a tu prójimo, tampoco Dios te va a perdonar a ti. Así es que el que se hace más daño cuando uno ha sido ofendido no es el que nos ofendió, es uno mismo, porque se está amargando, porque no está en comunión con Dios, porque él mismo está afectando de amargura a los demás que le rodean, a los hijos, al esposo, a sus padres, a la iglesia. Estamos actuando carnalmente como los niños, aliándonos a no te juntes con él porque me ha ofendido a mí. ¿No decíamos así cuando éramos niños? Si quieres, córtalas, ¿no? ¿Cómo decían? Córtalas. Si te juntas con él, córtalas. Y si no te juntas con él, eres mi amigo o mi amiga. Actuamos tan infantilmente en lugar de aprovechar nuestro tiempo, y no porque se vaya a acabar el mundo, mis hermanos, porque el tiempo está cerca. Perdemos el tiempo amargándonos, enojándonos, teniendo rencor en contra de los demás, en lugar de mostrar el amor de Dios que mora en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice aquí, vamos a leer esta historia. Paco, allá vas con voz fuerte cuando habla estos dos deudores. Dice: $10,000 proporcionalmente pudiéramos hablar cuánto significaba eso, pero era mucho dinero. Este hombre empieza a hacer cuentas. Imagínate que este fin de año tú empieces a hacer cuentas cuántos te deben. ¿Cuántos te deben? Y dices, bueno, voy a empezar a cobrar, ¿no? 25. ¿Sabes cómo decía la ley que tenía que hacer? Vamos a suponer por un momento que la familia Piña, Jackie y Lalo me deben dinero. Y como no me pueden pagar, yo no les voy a estar hablando por teléfono, como no me pueden pagar, me tienen que dar a su hijo mayor. Eso decía la ley. Tenían que pagar con los hijos. Y como la deuda es tan grande, pues viene Carlitos también. A los dos me los voy a poner a chambear y tienen que ser mis siervos. Pero como la deuda es tan más grande, Yaquita viene para acá también. Y como su papá no va a querer, me va a pagar. ¿Sí o no? 26.
Legalmente, Paco, cuando alguien está dispuesto a pagar, ¿es el mismo procedimiento que cuando no quiere hacerlo? No, cambian las cosas, ¿no? Se busca la manera de negociar, de ver formas de pago, se firman pagarés, etcétera, etcétera. Cuando se niega a pagar, entonces procede otro asunto. ¿Sí o no, Paco? Un juicio. ¿Y cuando no se niega a pagar? Ok, 27. ¿Qué mueve a Dios para que nos perdone? ¿Qué mueve a este Señor que hace cuentas para perdonar la deuda? ¿Qué le mueve? Su misericordia. ¿Sabes qué mueve Dios? Por amor a sí mismo, por la obra de Jesucristo, ha sido suficiente su perdón para ti y para mí. Dios es movido a misericordia para perdonarnos. Hagas lo que hagas. No estoy diciendo que debes hacer lo que se te pegue la gana. No estoy dándote permiso para que este fin de año digas, al fin, como Dios me perdona, voy a hacer lo que quiera. Estaba escuchando a Timoteo en la mañana y habla de apartarse de toda especie de mal. No significa que vamos a hacer mal, al fin que Dios nos va a perdonar todo. No estamos diciendo eso, no estamos diciendo que esa libertad que Cristo a través de la cruz que derramó su preciosa sangre sea motivo para ti de libertinaje. Algunos nos acusan que al compartir el mensaje de la gracia estamos dando permiso que la gente peque y haga lo que se le pegue la gana. Ese no es el mensaje. Tú delante de Dios vas a ser responsable de lo que hagas o dejes de hacer, pero sobre todo de que le creas al Señor. Este hombre movido a misericordia le dice, el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Sin que me digan cantidades, ¿quién de los que estamos aquí debe dinero? Alce la mano sin temor a la muerte. Debe dinero. Imagínate que tú llegaras al banco. Es muy padre cuando tú estás en un restaurante y alguien paga tu cuenta por ti, ¿no? ¿Sí o no? Y cuando te dice, oye, aquel señor de ese lugar pagó su cuenta. ¿Y a cambio de qué? O sea, somos tan incrédulos y tan mal pensados. ¿Y a cambio de qué? Entonces habría que preguntarle al Señor, ¿y a cambio de qué? ¿A cambio de qué me perdonaste todas esas maldades y perversidades que hice? ¿A cambio de qué? Pero te imaginas que tú llegaras al banco y te dijeran, ya está pagada su deuda. Ya nadie paga la deuda de nadie actualmente. Si debes 1,000 pesos, 5,000, 100,000, 1,000,000, nadie va a llegar al banco por ti, porque si lo hiciera, esa persona buscaría la posibilidad de decirte, yo lo hice. Pero nadie que no quiera gloria para sí mismo iría y pagaría tu deuda. A ver, alcen otra vez las manos, por favor. ¿Quién debe ir? Volteen a verse unos a otros. Mira quién va a pagar tu deuda, para que ya sepas desde ahora. Nadie va a llegar al banco y me va a decir, oiga, su carro ya está pagado, su casa ya está pagada. Y algunas deudas son por cuestión de negligencia, algunas deudas son por cuestión de falta de fe, algunas deudas son lícitas, porque uno invirtió comprando una casa, un carro, y mensualmente o puntualmente la está pagando, porque tiene el ingreso suficiente para asumir esa responsabilidad. No es malo tener deudas, lo malo es no tener cómo pagarlas. Aquellos legalistas que dicen que es antibíblico tener deudas, basándose en el Antiguo Testamento, nosotros somos libres. Si tú vas a asumir una deuda, tienes que saber cómo pagarla, si no, no la tengas, porque entonces vas a estar sufriendo vanamente. Si no necesitas una televisión de 57 pulgadas, último modelo, casi flotando porque trabaja sola, ya no necesita base, es tan inalámbrica que la sueltas y se queda en el aire. A ratito nos van a sacar eso, ¿no?
No dudes, ya Julio Verne, cuando pensaba ciertas cosas que iban a ir a visitar otros planetas o ir a la luna, lo creíamos en nuestro tiempo como imposible, ¿no? Ahora ya no te extrañe que haya cosas que de repente puedan suceder, pero no te extrañe tampoco, y debes de saber que tu deuda ha sido pagada. En eso sí tienes que tener plena certeza de que la obra de Jesucristo fue tan suficiente que pagó tu deuda. Sigamos con esta historia. 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Un hombre hace sus cuentas, llama a su siervo y le dice que le pague. Le pide misericordia, le perdona la deuda, pero este mismo va con otro consiervo suyo que le debía muchísimo menos, y ese otro le empieza a ahogar para que le pague esos 100 denarios. ¿Sabes qué? Fíjate lo que dice. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. las mismas palabras que este siervo le dijo a su señor: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Bueno, uno tiene impaciencia porque dice: pero ¿de dónde vas a sacar si no tienes con qué pagarlo? ¿No? Por eso le dice: ten paciencia. Aunque tú no veas con qué te lo voy a pagar, tenme paciencia. Voy a hacer algo, tendré que hacer algo para pagarte. Eso es lo que en otras palabras le está diciendo: tenme paciencia. ¿Sí? Cosa que a veces nos falta a todos nosotros. Tener paciencia para saber que Dios está haciendo una obra en los demás, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si tú no ves que Dios aparentemente no está haciendo nada en la vida de las demás personas, ten paciencia, porque aunque tú no veas, Dios está obrando en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposo, en la vida de tus hijas, en la vida de tu pastor, en la vida de tus vecinos. Dios está obrando. Ten paciencia. Ejercítate en la paciencia. Deja que el Espíritu Santo produzca su fruto en ti para esperar lo que Él está haciendo. Dice el 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Como si la cárcel fuera la solución. ¿Cuántos de los que están aquí han sido timados? Pero por más de 100,000 pesos, por más de 200,000, 1,000,000, ya no. Bueno, 300. Ahí está lo del terreno, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido timados por alguna causa, razón, pretexto, por un negocio mal hecho, por confiar en la gente? Yo te pregunto, si alzaste la mano, ¿ya aprendiste? Porque si no aprendiste, entonces te van a seguir timando. No quedes por fiador en nadie. No confíes de palabra, aunque sea cristiano. Pero era cristiano, pues sí, ¿y eso qué? Bien carnalote, abusivo, encajoso y ladrón, pero es cristiano. ¿Sí? No confíes en eso. Este consiervo le pide que le perdone, que le tenga paciencia, que se lo iba a pagar, mas no quiso y lo mete a la cárcel. Yo he tenido 3 casos, no conmigo, 3 hermanos que se han acercado a preguntarme: ¿qué hago? He sido timado y tengo la opción de demandar a esta persona. Y en los 3 casos Dios me ha llevado a compartirles 1 de Pedro 2:23, que dice: quien cuando le maldecían no respondió con maldición, ni amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Legalmente nos asiste la razón para demandar a una persona que nos ha timado, porque además tenemos los papeles, o porque además tenemos ciertos pagarés, o porque a lo mejor tenemos las pruebas suficientes como para proceder a una demanda, como si la solución fuera la cárcel. Y a los 3 casos les dije: déjaselo. Y los 3 casos me dijeron: como no es tu dinero.
Bueno, eso dice el Señor, encomiéndaselo. Te asiste la razón para que tú vayas y lo demandes, y probablemente ganes la demanda. Pero va a implicar dinero, tiempo, desgaste, angustia, y quién sabe si la ganes. Déjaselo al Señor. Porque cuando tú le encomiendas al Señor las cosas, hay paz. No hay deseo de venganza, no tienes que gastar más dinero y solamente esperas en el Señor. Espera en Él, confía en Él y Él hará. Y los 3 casos lo hicieron. Y los 3 casos fueron en paz, tranquilos, y no recuperaron su dinero. Pero la paz que Dios produce en nuestros corazones es mucho más valiosa que esos 200,000 o 100,000 o 300,000 pesos. La solución no es meter a la cárcel a una persona. La solución es encomendarle al Señor. En todo lo que estés viviendo, en lugar de tomar venganza y no perdonar, encomiéndaselo al Señor. Y despójate, desecha, perdona. Remite de ti eso. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron al Señor todo lo que había pasado. Fueron a acusar. Cuando alguien te ofenda, no esperes a que venga a pedirte perdón. Perdónalo, aunque no venga. Porque si tú esperas a que venga a pedirte perdón, siéntate, chiquito, porque te puedes cansar. Siéntate, chiquita, tómate un café y ahí sí ten paciencia, pero mucha paciencia, porque no va a venir a pedirte perdón, probablemente. Perdónale en tu corazón. O necesita la gente que estaba crucificando a Jesús, aquellos soldados que se estaban burlando de él, que Jesús decir: no me voy a morir hasta que me pidan perdón. Si no me piden perdón, no me muero. Él entregó su vida, Él decidió perdonarlos. Y tenemos 3 casos en la Biblia. Jesús mismo fue un ejemplo que en la cruz perdonó todos nuestros pecados, que Dios fue suficiente aceptar el sacrificio de Cristo para perdonar todo lo que tú y yo hicimos. Por eso tenemos que ir a la cruz, para perdonar. Fuera de Él, separado de Él, no vamos a poder hacer nada, porque separados de mí nada podemos hacer, dice el Señor en Juan 15:5. Pero si vamos a la cruz y le decimos: Señor, yo no puedo, hazlo tú, entonces es otra cosa, porque ya no vas a ser tú, va a ser Él por ti. Y cuando hace algo Jesús por nosotros, nos sale bien, pasa bien, está bien. Él nos conforta, nos consuela, nos anima, nos alienta, y le podemos ver al hermano. Cuando tú veas a un hermano, o a tu esposo, o a tu esposa, o a tus hijos, o a alguien que ha ofendido, y le puedas ver, entonces le has perdonado. Pero si tú le ves, se te revuelve el estómago, te llenas de ira, de coraje, de angustia, o de solo pensar que va a estar esa persona ahí, decides no ir, tú no has perdonado. No estés jugando, no te engañes, no te hagas tonto pensando: ya le perdoné. Como decía una jovencita, me impresionó mucho su respuesta, porque yo sabía que esta muchacha, ya una señorita mayor, había pasado muchos problemas con su mamá, y se acerca a mi esposa y a mí, y le preguntamos que cómo estaba su situación. No es de esta iglesia, porque no estén pensando: ¿y quién era? No es de aquí. Y le preguntamos cómo estaba su situación. Le dice: ya perdoné a mi mamá, el único detalle es que donde ella esté, yo no puedo estar. No te engañes, no has perdonado. Porque si tú hubieras perdonado, estarías abrazándola y diciéndole: te amo, mamá. Otro hermano me decía: ¿verdad que no necesariamente si le perdono tengo que relacionarme con esa persona? Imagínate a Dios. Dios ya te perdonó, pero no se relaciona contigo. No te ve, no te soporta, no está donde tú estás. Ya te perdonó, pero no va a estar ahí. Imagínate, qué absurdo pensar en todo el perdón de Dios y decir: no puedo estar donde estás tú.
¿Qué hace el Señor? Decidió olvidar todo lo que hicimos contra Él y lo echó al fondo del mar. ¿Y qué hace? Nos abraza. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Segundo de Crónicas 7:15. ¿Qué hace Dios? ¿Cierra sus oídos? ¿Cierra sus ojos? Está bien, te perdono, pero no te quiero ver. Como cuando tú le dices a tus hijos: está bien, lo que hiciste estuvo mal, pero lárgate de aquí, no te soporto. Eso no es perdón. Perdón es pasar por alto, echar fuera todo lo que hemos hecho, todo lo que hicimos. 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Eres tú malvado cuando tú reconoces, fíjate bien, que Dios te ha perdonado todo lo que has hecho y no quieres perdonar a tu prójimo. Eso te hace ser malvado. Somos hermanos en Cristo. Somos de un mismo Padre, no de sangre, pero de un mismo Padre, engendrados por su gracia y por su voluntad, como dice Juan. No podemos estar separados. Nos une el Espíritu Santo, como hemos visto en Efesios. Entonces tú y yo somos malvados, como dice Primera de Juan, que tú dices que amas a Dios y no le ves y no puedes perdonar a quien tú ves. Te haya hecho lo que te haya hecho, físicamente, espiritualmente, moralmente, lo que haya sido, en Cristo se puede perdonar. Una mujer decía una vez, me llamó mucho la atención, yo espero que nunca pase esto en su vida, y me dijo: pastor, yo estoy dispuesto a perdonarle todo a mi esposo, todo, menos que me engañe. Imagínate a Dios diciendo: yo estoy dispuesto a perdonarte todo, menos que caigas en idolatría y te vayas en pos de otros dioses. Imagínate a Jesús o a Dios mismo diciendo eso. Es absurdo, mis hermanos. El perdonar no va en relación a que sí y que no. El perdonar va en relación a todo lo que nosotros confesemos a Él. Y de la misma manera, como este hombre malvado, tú y yo somos malvados cuando tenemos amargura en nuestro corazón y no podemos ver a alguien. Y tú no estás bien con Dios. Tú no estás bien con Dios, entiende esto. Así es que hipócritamente tú estarás aquí sentado, sentada. Hipócritamente tú diezmarás, ofrendarás, compartirás, servirás. Pero si en tu corazón hay rencor y amargura, todo lo que estás haciendo es pura maldad. Como este hombre, malvados. Si te interesa tener comunión con Dios, tienes que estar bien con tu prójimo. Si es posible, dice Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No siempre es posible, pero no de tu parte, sino de esa persona. Esa persona no quiere verme, no le interesa, no tiene ningún interés. ¿Y eso qué? Tú le puedes perdonar y le puedes ver. Personas que se han ido, personas que se han molestado por alguna razón, es mejor saludarles cuando le encuentres ahí en Sam's o en Aurrerá y abrazarle y estrecharle. No queda en ti, porque a mí me interesa estar bien con Dios, porque yo quiero estar en relación con Dios. Tú no quieres estar bien conmigo, tú no quieres estar bien conmigo, eso es problema tuyo con Dios, pero no mío, porque yo te he perdonado, porque yo te amo, porque yo te acepto tal como eres, porque por Él puedo hacerlo, no por mí mismo. Así como Él me acepta, por eso es importante crear conciencia plena de lo que Él hace por mí. Porque en el momento que yo no hago eso por ti o contigo, yo no estoy bien allá. Eso dice Primera de Juan. Así es que no te engañes. ¿Qué más dice? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿Cuánta misericordia ha tenido Dios por ti? A ver, te vas de borracho,
¿Cómo los cristianos, pastor, se emborrachan? Sí, sí, te vas de borracho. Pero tampoco te vuelvas cínico, ¿no? Mentiroso, ladrón, hipócrita, adúltero, fornicario, egoísta, envidioso. ¿Cuánta misericordia ha tenido por mí? ¿Cuánta misericordia ha tenido por ti? Como este ejemplo que nos da en esta parábola. ¿Cuánta misericordia Dios tiene al perdonar todo lo que hemos hecho en contra de Él? Todo lo que fingimos, todo lo que aparentamos para demostrarle a los demás que estamos bien y que somos espirituales. ¿Qué nos interesa eso? ¿Cuánta misericordia Dios tiene por ti? Dios ha tenido misericordia por ti. Dios quiere que tú también tengas misericordia. Él a través de ti por los demás. 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cada uno y cada cosa. ¿Qué cosas tenemos que perdonar? Todo. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas. El hombre que está dispuesto a perdonar considera dos cosas. Tiene conciencia plena de sus propios pecados. Que me ha perdonado el Señor. Porque a pesar de que nos ha perdonado, no podemos decir que nunca hemos pecado. Romanos capítulo 3 dice que no hay justo ni aun uno. Ahora ya hemos sido justificados, lavados, perdonados, redimidos por su gracia. Somos pecadores justificados. No practicamos con toda intención, indolencia el pecado, y no deberíamos. A veces lo hacemos conscientemente y con toda intención y conciencia. Pero ten conciencia de todo lo que Dios ha hecho por ti. Otro, un deseo personal de perdonar. No nos van a hacer perdonar. Por eso hay que ir a la cruz. No nos van a hacer. Hasta que me nazca yo voy a perdonarlo. Voy a esperar a que Dios lo produzca en mi corazón. Déjate de cosas, o sea, ¿para qué estás pensando hasta que te nazca si a la carne no le nace perdonar? Mejor hasta que entienda que ya morí con Cristo voy a perdonarlo. Eso sería más fácil que lo dijeras. Como morí con Cristo en la cruz, también en la cruz puedo perdonar. Así es que tenemos que estar claros en estos dos puntos. ¿Por qué es necesario perdonar? Porque toda falta de perdón produce siempre alejamiento. Primero, un alejamiento de Dios. No estoy en comunión con Dios. Segundo, con mi prójimo. Un hombre que no perdona se queda solo. Todos corren de él. Se queda solo y se empieza a amargar. Porque no le interesa. Anda amargando a los hijos y los hijos ya son unos amargositos igual que él. En lugar de que la mujer lo ubique y le diga, mira esposo, vamos a suponer que sea el esposo, la Biblia dice esto. La esposa se alía a él porque lo quiere mucho y se vuelve amargosa igual que él. Y además ellos dos hacen su cueva de amargaros y jalan a sus chilpayates y ya amargositos también. Y ya son ellos 3, 4, 6, los que sean. Un hombre que no perdona va a quedarse solo. ¿Qué pasa cuando no se perdona? Y perdonándonos nuestras deudas como también nosotros, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria y por todos los siglos. Amén. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial, a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué parte de aquí no entiendes? ¿Qué parte de aquí no entiendes? ¿Está claro o no? ¿Es muy claro? Digo, ¿es claro? Es muy claro lo que el Señor Jesús dijo. Y cuando estáis orando, perdonad.
Si tenéis algo contra tu hermano, para que también vuestro Padre os está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. La misma cosa que nosotros hagamos con nuestro prójimo es lo que va a hacer nuestro Padre por nosotros. Así es que no esperes. Qué bueno cuando dice la Escritura que perdonemos unos a otros, que nos confesemos unos a otros nuestras ofensas. Qué bendición cuando un espiritual va con otro espiritual, reconoce que se ha equivocado, reconoce que ha pecado y los dos se piden perdón. Porque para que haya pleitos se necesitan dos. Porque si hay uno solo está loco, ¿no? Se necesitan dos. Y aunque tú no tengas la mayoría de la culpa, aunque tengas el 1%, porque así justificamos, no, yo no tengo la culpa, nada más tantita. Nada más no le dejé entrar a la casa toda la noche, se quedó afuera, pero no tengo la culpa, ¿no? O le dije una maldición, pero nada más una, él me dijo 10. Ambos tenemos que reconocer delante del Señor. Qué hermoso es cuando nos confesemos nuestros pecados unos a otros. No uses las reuniones de oración, no uses el micrófono para compartir tus amarguras con los demás. Yo quiero pedirles oración por Lupita Hernández, porque ella me hizo algo el otro día y empiezo a decir paz, paz, pero estoy pidiendo oración y como somos un espíritu debemos orar. Ya los contaminé a todos, ¿no? Ya les dije todo lo que me hizo y muchos de ustedes se van a liar a mí. Qué mala es, pobre de su marido, cómo ha de sufrir con ella. Y empezamos a maquinar y a juzgar, pero ya estamos alimentando la carne para darle lugar al diablo y hacer cosas en contra del hermano. Cuando alguien venga a chismorrearte algo, dile, ven, vamos, para que me lo digas enfrente de ella. Y vas a ver si te lo vuelve a decir. Ya no te lo vuelve a decir. Así es que, mis hermanos, habrá que perdonar este año algo de lo que nuestro cónyuge hizo. Habrá que perdonar algo que nuestros hijos nos hicieron, sobre todo porque no hemos perdonado a pesar del tiempo. Han pasado días, semanas. Dice la Escritura en Efesios: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, airaos, pero no pequéis. No tomes justicia por tu propia cuenta. Ten deseo de justicia, está bien, pero no tomes venganza por ti mismo. Hagan lo que hagan en contra de ti. Vemos el ejemplo en Jesús. Vemos el ejemplo en Esteban. ¿Te acuerdas de Esteban cuando lo estaban apedreando o lo iban a apedrear por ver la gloria en los cielos abiertos? Arremeten contra él, lo sacan y lo apedrean. Y él les dice: no les tomes en cuenta este pecado. Algo que tú deberías de ver de tu enemigo, de tu prójimo, cuando te ofende, es decirle al Señor: no le tomes en cuenta este pecado. Y lo que hacemos es: Señor, quiero ver que caiga fuego sobre él. Lo mismo que hizo, pero doble. Y voy a estar orando y te voy a ofrendar doble si le das doble. Nosotros osadamente empezamos a negociar con Dios, tratando de usar a Dios para que tome venganza por nosotros. Aunque la venganza es de Él, no es nuestra, dice el Señor: yo pagaré. Pero a ti no te toca estar pidiendo venganza por tu enemigo. Ya olvídalo, tíralo a la basura, sepáralo. Porque si tú todavía te acuerdas de lo que hicieron contra ti, no has perdonado. Y no quiero decir que lo olvides, porque va a ser difícil olvidar. Pero sí ponlo delante del Señor, encomiéndalo al que juzga justamente y sepáralo. Y que tu vida siga caminando hacia adelante en comunión con Él. No en rencor, no en amargura, no en desprecio, no en deseo de venganza. ¿No es cierto que a todos nos gusta la venganza? ¿Sí o no? La venganza es dulce.
pero solo al principio, después se vuelve bien amargosa. ¿Sí? Es como las paletas esas de Tupsi Pop. Adentro trae el chicle, adentro trae la amargura. Te acabas el dulce y te empiezas a comer el chicle todo amargado. Así son las personas que están diciendo que la venganza es dulce. No es cierto, la venganza no es dulce. Te va acabando, te va fundiendo, te va angustiando cada vez más y te va amargando más. Así es que si terminamos este año, termina bien. Si tenemos que hacerlo cada fin de año, pues está bien. Deberíamos hacerlo diario, ¿no? Perdonar el día de hoy quienes me ofendieron. A ver, ya aquí, ya la perdoné. Héctor, también ya. No, a Lupita no le he perdonado. Déjenme dejarla más. A Paco, pues ya le pasé esa. Al abuelo, otra vez el abuelo, aquí está bien, ya, borrado. O sea, diario delante del Señor, ve al Señor y dile: Señor, yo no puedo, porque de ti no te van a hacer. Y dile: Señor, hazlo por mí, para que tu gracia suficiente me lleve a vivir en comunión contigo. Esto tiene que entenderse claramente. Si yo no perdono a mi prójimo, no estoy bien con Dios. Haga lo que haga, es puro trapo de inmundicia lo que yo estoy haciendo supuestamente para Dios. Que Dios nos ayude, que Dios lo haga y que este fin de año terminemos bien. Y si tienes que hablar, hazlo. Y si tienes que estrechar a esa persona y decirle: está bien, por la gracia de Dios puedo amarte, porque el amor de Dios es más grande que el rencor. Dios es tan suficiente que hayas hecho lo que hayas hecho, Él te perdonó por mí. Y yo no soy quien para decir que no puedo perdonarte. Sí te perdono. Y no digas: que te perdone Dios, yo no debo de perdonarte, no soy Dios para hacer. Dile: sí te perdono. Y si no te pide perdón, no importa. Contra Pedro hicieron muchas cosas, contra Pablo hicieron muchas cosas, y llenos del Espíritu Santo soportaron azotes, persecuciones. Imagínate a Pedro o a Pablo diciendo: como me metieron a la cárcel, ya no les hablo, ¿no? O ya no me voy a juntar contigo. Imagínate, la carne nos lleva a hacer tonterías y cosas que alimentan nuestra amargura y nuestro rencor contra las personas. ¿Tú vas a cambiar a las personas? Ayer le decía a una persona: si no le hace caso al Espíritu Santo, menos a mí. ¿Y por qué no vas, pastor, y hablas con él? ¿Y qué? Pero otro pastor ya fue y le habló. Sí, pero a los 3 meses ya está igual o peor. No es cosa nuestra. Mejor oremos para que el Espíritu Santo le abra los ojos. Mejor oremos para que el Espíritu Santo sea el que le convenza. Porque si lo hace por ti, lo va a hacer por un tiempo. Y mucha gente que se ha ido aquí, así lo ha hecho. Por un tiempo. No es cosa nuestra, es cosa del Espíritu Santo. Por eso es Dios obrando en nuestras vidas. No vas a cambiar a las personas. Dios no las cambia. ¿Sabías eso? ¿Que Dios no cambia a las personas? Te voy a hacer esta pregunta. ¿Crees que Dios cambia a las personas? Alce su mano. ¿Quién sí cree que Dios cambia a las personas? Pues no. Dios las hace nuevas, porque cambiarlas es renovar todo lo viejo y la carne no cambia. Por eso Dios nos dio de su espíritu y un nuevo hombre. Dios no cambia a las personas, Dios las hace nuevas. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Que nazca de nuevo. ¿Y qué tenemos que esperar? Que ese nuevo hombre crezca y dependa de Dios para que sea realmente distinto y diferente. Pero cambiar las personas, a mí tú cambiarme, sí, cómo no. ¿Tú me vas a cambiar a mí? No. Por eso Dios me hizo nuevo, porque este yo no cambia. Es el Espíritu Santo quien nos hizo nuevos, por lo cual vemos de una manera distinta. ¿Das gracias a Dios por este año? Si no has perdonado, date tiempo hoy. No esperes hasta mañana el brindis, poner en evidencia a tu mamá, a tu papá, a tu marido, a tus tías.
pues ya le perdoné y te pongas a llorar ahí porque tenía un montón de amargura, pero gracias a Dios hoy ya se me quitó. El mensaje me abrió un poquito los ojos. ¿Sabes qué? Si le has perdonado, invítale a vivir contigo. Amado Padre, tú nos has invitado a vivir contigo. Tú nos has perdonado todo lo que hemos hecho. No solo el pasado, el presente y el futuro también lo has perdonado. Por la obra de Jesucristo, todo es suficiente, Señor. Enséñanos a confiar en lo que tú has hecho ya por nosotros, en tu amor, en tu misericordia, en tu bondad, y que a pesar de que así como somos, tú muestras tu amor, porque aún siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Eso, Señor, es una evidencia total y absoluta de cuánto amor tienes por nosotros. Enséñanos, Padre, a perdonar a nuestro prójimo. Nosotros no podemos, no nos van a hacer hacerlo. Pero, Señor, cuando vamos a la cruz y hemos muerto contigo, también hemos perdonado contigo. También la amargura en la cruz se ha quedado. Ese viejo hombre lleno de vicios, de venganza, de deseo de justicia en sus propias manos, ya fue clavado en la cruz con tu amado Hijo. Sabemos ahora que no podemos cambiar a las personas, por eso tú las hiciste nuevas. Sabemos, Dios, que esa persona, si cree en ti y ha nacido de nuevo, es la única alternativa de ser diferente. Así es que nuestra ocupación en este momento, Señor, es orar por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por esta tu iglesia, Señor, porque seas tú obrando en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos, Padre, porque eres bueno. En el nombre de Jesús.